estaba tan hyper de querer empezar porque la verdad que la palabra de hoy, como toda la palabra del Señor, es rica, abundante y hay algo especial que Dios nos quiere decir hoy. Y los religiosos piden señal y lo que quería referirles es que muchas veces estamos tan metidos en nuestras cosas y pasan cosas alrededor de nosotros, no nos damos cuenta. Por ejemplo, ayer cerca de nuestra casa había uno de estos incendios de masa vegetal, estos incendios que están ocurriendo por el gran calor, ¿verdad?, que está ocurriendo en estos momentos, y estaba muy cerca de una barriada al frente más o menos de nosotros, y se veía realmente peligroso. Pero a veces yo en lo particular no vi la magnitud, yo vi el incendio, pero cuando me enviaron un chat y vi que estaba casi detrás de las casas, ahí fue como que, wow, esto sí está peligroso, las casas pueden verse afectadas. Y también viniendo ayer a una reunión acá de la iglesia, hubo un accidente en el corredor norte y nos llamó la atención la posición en que el carro quedó, y son cosas que pasan a nuestro alrededor. A veces de pronto estamos tan que mucha gente de pronto pudo pasar y no notar porque el carro estaba totalmente a un lado, y pasamos de vuelta a 9 de la noche y todavía el carro estaba allí, lo que nos indica que Dios toma el control, pero algo serio pasó allí. Entonces hay cosas pasando y en el espíritu es igual, hay cosas que están pasando y tenemos que estar pendientes, y eso es la palabra de hoy. En Mateo 16 del 1 al 4 es la palabra que queremos traer hoy. Mateo 16 del 1 al 4, se lo voy a leer en esta versión de la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Para que me sigan. Dice: cierto día los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Él respondió: ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Luego Jesús los dejó y se fue. ¿Qué tal si oramos para poner este tiempo delante del Señor? Padre, te damos las gracias, Señor, la gloria y la honra. Gracias, Dios, por el privilegio de permitirnos estar aquí. Señor, sometemos todo pensamiento contrario a tu voluntad y soberanía. Señor, que tu palabra llegue a nuestro corazón y sea una palabra que edifique, que forme, oh Señor, que nos envuelva y salgamos de aquí comprometidos a cumplir, Señor, porque tú eres bueno todo el tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahí estamos en Mateo 16, del 1 al 4, en esta versión de una traducción viviente, y hay varias cosas que llaman la atención. Lo primero es, ¿quiénes son estos fariseos y saduceos de los cuales habla la palabra? Allí. Y los fariseos, dicen, se consideraban a sí mismos como herederos de las tradiciones judías. Eran muy celosos por ello. Su meta en la vida era conseguir la santidad por medio de una estricta observancia de la ley. Esos eran los fariseos. Y los saduceos, a ellos pertenecían los elementos más influyentes de la sociedad judía. Era gente importante y tenían que ver y dominaban la vida en el templo. Muchos eran miembros del Sanedrín y no creían en la resurrección ni en ángeles, y en eso chocaban con los fariseos. Curiosamente, la palabra nos dice que ambos estaban unidos, fariseos y saduceos, en contra de nuestro Señor. A pesar de sus diferencias,
pero era que influenciaban tanto en la gente, tenían un dominio en la parte religiosa sobre el pueblo, que tenían, y de hecho estaba siendo así, perder influencia con la gente. La gente estaba escuchando más y más al Señor, a Jesús. Así que a ellos no les convenía eso, y más el mensaje revolucionario que traía Jesús en ese momento. Notemos que Jesús en Mateo 23, el 2 al 3, habla y le dice: hey, vamos a buscarlo. Mateo 23, 2 y 3, que habla de los escribas y fariseos. Dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea que Jesús está diciendo: lo que ellos están diciendo que hagan, háganlo, pero lo que ellos en su ejemplo están haciendo, eso no hagan. Por eso que en más de una ocasión el Señor les llama hipócritas, porque nos mandan a hacer algo que ellos mismos no estaban dispuestos a hacer y no estaban haciendo, y ahí estaban conspirando consistentemente contra Jesús. Esa no es la primera vez que lo vamos a ver confrontando al Señor, tratando de, como le dice el buen panameño, poner una zancadilla, porque al final lo que querían era desacreditar el ministerio de Jesús, era acusarle, era al final llevarlo a la muerte. Sabemos que eso de que ellos querían realmente no era control de ellos, ya Dios tenía su plan, y su plan era que fuera la cruz del Calvario por usted y por mí, para darnos vida y vida en abundancia. Pero la intención de ellos todo el tiempo era esa. Si vemos en Mateo 12, del 9 al 14, que hace una referencia también a una sanidad que Jesús iba a hacer el día de reposo, el sábado. El sábado era sagrado para ellos. En el sábado no se debía hacer absolutamente nada, según la ley, mucho menos traer sanidad. Y entonces ese versículo 9 dice: pasaron de allí, vino a la sinagoga de ellos, Jesús, y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron los fariseos a Jesús para poder acusarle, dice la palabra: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Me llama la atención que estos hombres no estaban interesados en el problema de este hombre, en su enfermedad. Dice la palabra: tenía seca la mano. Vean ustedes que ellos no van al Señor: oye, sana a este hombre. Ellos le lanzan la pregunta con la intención de ver qué Jesús iba a responder y tener algo para acusarle. O sea, no le importaba a la gente. Pero el Señor, que es todo sabiduría, le responde. En el versículo 11 dice: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. O sea, Señor, una vez más diciendo: oye, lo importante, esta gente no estaba entendiendo lo que el Señor estaba mostrando ante sus ojos. Y seguidamente la palabra dice: y entonces dijo aquel hombre, es que eso no se iba a quedar ahí. Dice: extiende la mano, y el hombre la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Tremendo. Jesús lo sana. Había una necesidad. No era tema de si era el sábado o día de reposo, pero el Señor se había manifestado a ellos antes. Por eso la palabra, los religiosos no ven las señales. El Señor en el versículo 8 le dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pero ellos no estaban entendiendo. Yo soy el Señor del día de reposo. Pero aún así le hacen la pregunta, porque en el corazón lo que tenían era no ver, estaban ciegos. Era ver cómo acusaban a Jesús en vez de ver la necesidad del pueblo que tenían alrededor.
Y no era la primera vez que iba a pasar eso. Iban a haber otras ocasiones para destruirle, pero sabemos que nuestro Señor es todo soberano. Así que ellos estaban allí, empecinados en eso, y el Señor le responde seguidamente. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Precisamente era eso. El cumplimiento de las profecías del Mesías estaba delante de ellos y ellos no lo podían ver. No querían verlo. No lo querían aceptar. Sí podían ver las señales del clima. Quizás tendríamos que traerlo para acá para que nos den un buen pronóstico. O quizás este tiempo sea más sencillo. Va a haber sol, va a haber calor y no va a llover, ¿verdad? O sea que sí podían ver aquellas cosas. Al final lo que el Señor está diciendo, sí puedes ver cosas que no son tan importantes, pero lo realmente importante, las señales de los tiempos, el cumplimiento de esa palabra, el mí no lo puedes ver. Y eso tiene que ver también con nosotros, porque a veces estamos tan metidos en nuestras cosas que perdemos de vista lo que el Señor está haciendo a nuestro alrededor, lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Porque estamos ensimismados en nosotros mismos. Ellos eran pendientes de que estaban perdiendo poder e influencia. Nos movía era eso en vez de el cumplimiento de la palabra de que ellos tanto conocían, porque conocían la palabra, conocían las profecías, pero no estaban dispuestos. No estaban dispuestos. De eso también nos habla, por ejemplo, en Lucas 12, del 54 al 56, similar, un poco más con otras palabras, pero lo mismo. En Lucas 12, 54 al 56, permítame buscárselo. Decía también a la multitud, hablando de Jesús: cuando ves la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Palabras duras de parte del Señor. Por eso, una vez más, no es la primera vez que les llama hipócritas, los confronta. Déjeme decirle que todavía el amor del Señor es tan grande que todavía la salvación es para ellos también. Y podemos ver la conversión de Nicodemo, que era un fariseo. Ahí está en la palabra. O sea que todavía el amor del Señor era para poder alcanzarles. El Señor nos confronta, pero nos confronta para que podamos devolvernos de ese camino y volvernos a Él y seguirle. Puro amor. Todavía hay amor. Siempre va a haber amor de parte del Señor, y créanme que esa confrontación era para desafiarles y que ellos pudieran creer en el Mesías, que era Él, Jesús. Sí prestaban atención a que en los tiempos sí podían ver las señales de los tiempos, pero las señales del Hijo del Hombre no la estaban viendo. Las señales del cumplimiento no la estaban viendo, porque tenían otra prioridad. Y la prioridad de nosotros hoy es poder ver las señales de los últimos tiempos. Es poder ver las señales que el Señor nos está dando, nos está enviando, de nuestra propia vida también. A veces nos decimos, pero Señor, ¿por qué estoy atravesando esta situación? Bueno, ponlo delante del Señor, que el Señor te muestre, porque hay un propósito. Y la palabra dice que el propósito es de bien para ti y para mí, aunque no lo entendamos, pero el propósito está allí. Las señales están allí, están en nuestra vida. Hay veces que las señales están allí, pero nos damos cuenta después, pero el Señor es todavía todo amor y paciente. Vamos a hablar de eso ahora en un momento. ¿Sí? Por ejemplo, que no tengo trabajo, después al tiempo entendí.
Pero en el momento era crisis. En el momento era desesperación a veces. En el momento era incertidumbre. Pero gracias al Señor, que en Él podemos confiar. Señor, yo no sé qué vas a hacer, pero yo sé que tú vas a proveer. Y el Señor lo hace. Tremendo. Así que Jesús lo estaba confrontando. Mateo y Lucas nos hablan de ello. Y seguidamente le da una palabra muy dura. Le dice: una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa. Qué fuerte. Qué fuerte esa parte en particular. Una generación malvada y adúltera, que también hace referencia en Mateo 12, del 38 al 41. Similarmente, el Señor nuevamente, como le está diciendo ahora, les dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. O sea que constantemente estaban pidiendo señales. Así sea que el Señor había hecho milagros. La palabra dice numerosos milagros, sanando gente, liberando gente de demonios. Ellos sabían, pero seguían pidiendo señal, porque no tenían claridad, estaban ciegos. Él le respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Y por qué menciona al profeta Jonás? Primero lo menciona porque ellos conocían el libro de Jonás. Ellos conocían esa palabra. Ellos conocían, ¿recuerdan a Jonás? Se lo tragó el pez, ¿sí? ¿Por qué se lo tragó? Porque el Señor le había dicho a Jonás: quiero que hagas esto, vayas a Nínive, y Jonás se desvió a otro lugar en desobediencia. Pero lo que hay que resaltar acá es que Jonás finalmente fue obediente, fue a Nínive, predicó la palabra y la gente se convirtió. En Jonás capítulo 3 nos habla de eso. Nos dice, miren eso, tremendo, con poder. Nos habla de que: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Es tremendo. Eso es lo que predicó Jonás. Sencillo. Yo creo en eso. Yo creo en una palabra sencilla. En una sola línea es capaz de transformar vidas. Eso es lo que hace la palabra. Eso hace el Señor. Nínive será destruida. Y miren lo que hace la gente. Capítulo 3, versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. La palabra no dice que ellos lo pensaron, que ellos tomaron un tiempo en decidir. La palabra dice: y ellos creyeron. Ellos creyeron. Es que cuando la palabra del Señor llega, esa debiera ser nuestra actitud: creer en lo que el Señor nos está diciendo. Eso, por eso el Señor se los trae anotaciones. Está diciendo: esa gente en Nínive creyó en la palabra del Señor, y ahora ustedes que me tienen aquí y no pueden creer en mí. Eso es lo que le estaba diciendo. Probablemente no estaban entendiendo, pero eso es lo que el Señor le estaba dando a entender. Y en Mateo 12, del 38 al 41, que empecé leyendo, seguidamente allí el Señor dice: porque como estuvo Jonás, en el 12:40, versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Entendieron? Probablemente ellos no entendieron.
hasta que se cumplió Mateo 28 del 11 al 15, cuando el Señor resucitó al tercer día, aleluya, de la tierra, de la muerte, venció la muerte. Eso es lo que el Señor estaba diciendo, pero seguramente no lo entendieron. Es más, la palabra nos dice que conspiraron, aun cuando el Señor resucitó. Fueron a los guardias y le decían: aquí, vayan a la palabra, yo estoy citando la verdad, diciendo, les dieron, digan que alguien se lo llevó. Miren, hasta el final todavía no entendieron. Esa palabra se la dio mucho tiempo antes. La señal. No estaban entendiendo las señales. Y todavía muchos no entienden las señales. Mateo 28, no sean 15, todavía ante la prueba de su resurrección, todavía no lo entendían. Dice, en ese del 11 al 15, dice el soborno de los soldados, así empieza. Y dieron mucho dinero a los soldados, dice, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Claro, porque si se había robado el cuerpo de Jesús, eso significaba que ellos como soldados no habían cumplido su deber de haber guardado esa tumba. Así que estaban en problemas. Pero miren toda la maquinación, ¿verdad?, del enemigo. Pero nada prevalece en contra de nuestro Señor. Ninguna maquinación del enemigo va contra nuestro Señor, ni tampoco contra nosotros, sus hijos. Amén. Y miren lo que dice el 15 de ese capítulo 28 de Mateo: y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. El hoy de allá y el hoy de acá. Si usted le pregunta a unos judíos, quizás le van a decir eso. Y si a veces pierde su tiempo viendo estos programas, no sé qué dice la Biblia, aquí o no sé qué, saben con eso también. Pero nosotros sabemos la verdad, porque la verdad está en la palabra del Señor. La palabra no miente, la palabra es vida, la palabra es real. La palabra dice que Él resucitó al tercer día, se levantó de los muertos y está a la derecha del Padre, intercediendo por usted y por mí. Tremendo. Esa es la verdad. Pero eso no lo podían ver. Y es necesario que nosotros lo podamos ver. Usted lo está viendo. Preguntémonos eso. Preguntémonos eso. Como ven, tengo ahora la tecnología. Carlitos, pero Carlitos sigue siendo mi mejor amigo. No supieron entender. Y hay algo que el Señor mostraba más adelante en ese capítulo 16 de Mateo que citamos al inicio. Más adelante, después del versículo 4, el versículo 5, el Señor le dice a sus discípulos, la palabra nos habla de que llegando sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan. Se habían olvidado de traer pan. Y eso me llegó porque entonces se había olvidado de traer pan y entonces empezó, ¿no?, la clásica de ¿quién tenía que traer pan? Simón, Pedro, Santiago, tú tenías que traer pan. Y a veces así estamos en actividades. ¿Quién tenía que hacer la chicha? ¿Quién tenía que hacer la chicha? ¿Cómo? ¿O en chicha? Ya sale un hermano.
voluntariosa. Gracias, Señor, por esa hermana. Hace la chicha. Después, no hay hielo. ¿Qué pasa con el hielo? ¿Quién tiene que traer el hielo? ¡Caos! Nadie quiere chicha caliente. La chicha tiene que estar fría. Bueno, eso se formó allá también. ¿Quién tenía que traer pan? ¿Quién? Dice la palabra. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, dice la palabra, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. ¿Viste? El maestro está bravo. No trajimos el pan. Y el Señor, así como esta, tan grande, tan amoroso, tan paciente, gracias, Señor, por esa paciencia, porque si no, no estuviera yo acá. Y dice, el Señor le responde, dice, el Señor le responde, y entendiéndolo Jesús le dijo, porque Jesús nos entiende. Jesús nos entiende. ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Porque el Señor nos confronta. Él nos confronta. Él nos va a dar a entender, pero Él nos va a confrontar. Y le dice: hombre de poca fe, porque yo solo recientemente el Señor había alimentado a 5,000. Y también había alimentado a 4,000. Hombres, sin contar mujeres y niños. Y ustedes están preocupados porque no hay pan. Si yo soy el pan de vida. Por eso le dice: hombre de poca fe. Por eso no debemos estar metidos en que si la actividad sale bien o no. Lo importante es si la palabra está allí. Si no hay chicha ni hay hielo, no hay. Lo importante es si hubo palabra del Señor en esa actividad. Si hubo o no hay comida, no hay. ¿Qué es lo importante? Y hoy vine sin corbata porque ¿qué es lo importante? La palabra. Y agarré a algunos que predican hoy. El Señor va a predicar. Por eso lo hice. Porque a veces caemos en tradiciones. Yo voy a poner la corbata. Pero hoy lo hice con ese sentido. No caigamos en tradiciones. Lo importante es la palabra del Señor. Eso me dijo el Señor. Necesitamos entender lo que Dios nos habla hoy. Y el Señor lo confronta. Dice: no entendéis aún, ni os acordéis de los 5 panes entre 5,000 hombres. Con 5 panes alimenté a 5,000, le está diciendo el Señor. Les está recordando. Y con 7 panes a 4,000, les estaba recordando. Y sobró. Wow, Señor, yo creo eso hoy también. De que tú sigues dando pan. De que tú sigues siendo proveedor. De que tú das cuando escasea. Esa palabra se cumple hoy también. ¿Cómo es que no entendéis? Le dice el Señor. Que no fue por el pan que os dije que os guardaréis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. No era eso. No entienden. Y el Señor hace esto. Él se toma su tiempo con nosotros y se sienta. A ver, hijo, ¿qué no entendiste? Él no nos dice cabezones, porque Él es caballero. Hijita, ¿qué no entendiste? A ver, vamos de nuevo hasta que entendamos. Pero Él saca tiempo para estar con nosotros. Él está dispuesto. Ahora, usted tiene que estar allí sentado. Usted tiene que sacar tiempo también
usted tiene que ir a la palabra. Usted tiene que tener su tiempo con el Señor, usted y yo, para poder entender. Porque a la primera muchos no entendemos. Si usted entiende a la primera, tremendo. Vamos a hacerle un examen de coeficiente intelectual. Usted está por encima de la media. Pero si usted es como yo, que no entendemos a la primera, el padre se sienta. Vamos de nuevo, hijo. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Yo te dije que no era por ahí, pero voy de nuevo contigo porque te amo. Porque nos ama. Por eso Él saca tiempo para nosotros. Él sacó tiempo con sus discípulos. Él saca tiempo con nosotros y nosotros para Él. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Por qué no podemos ver las señales del Señor? Y dice el versículo 12 de ese capítulo 16 de Mateo: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Entonces entendieron de lo que el Señor les estaba hablando. Entendieron que tenían que cuidarse de lo que esta gente decía. El Señor los estaba formando, los estaba preparando. Y si vamos al libro de Hechos, vemos por qué. Tremendo. El día de Pentecostés y lo que Dios hace a través de estos hombres y mujeres, discípulos de Él. Eso también quiere hacer con nosotros. Eso el Señor hace con nosotros hoy. Nos forma. Nos dedica tiempo a través de la palabra, de la oración, del ayuno. No solo una prédica de domingo, más allá. Tiempo hasta que entendamos. Pero otro elemento importante que el Señor está allí mismo en Mateo 16, cuando más adelante el Señor le dice: hey, ¿qué es lo que está diciendo los hombres que soy yo? ¿Qué dice la gente? Y uno dice: bueno, dicen que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías, otro que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y le dice en el versículo 15: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Vosotros qué decís que soy yo? ¿Qué soy yo? Y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús responde diciendo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Revelación de parte del Padre. El Señor les revela su palabra a sus hijos. El Señor nos revela hoy esas señales. Tenemos que estar atentos. Pedro contestó y el Señor le dice: bienaventurado, porque esas cosas no las revela el conocimiento humano, no las revela una maestría, no las revela un doctorado, la revela el Señor. Usted quiere saber qué el Señor tiene para su vida, pídaselo y Él se lo va a revelar en su tiempo y voluntad. Por eso habla la señal de los tiempos. El tiempo del Señor es diferente al de nosotros. En sus apuntes tiene el tiempo Cronos y el tiempo Kairos. Bueno, el Kairos tiene que ver con el cumplimiento de las profecías. Ese es el tiempo del Señor. Pero lo importante, ¿sabe qué es? Que hay promesa. Yo no sé cuándo se cumple, pero yo sé que se va a cumplir en mí y en usted, en sus hijos, porque la palabra se revela a sus hijos. No se le revela a cualquiera, no, Señor. Se revela a gente que tenga temor de Dios, porque no es cualquier cosa. Porque como ven, se le revelaba a gente que conocía de la palabra y no lo podían ver. Porque no podían ver las señales, porque estaban ciegos. Eso habla de un corazón duro. Que Dios nos guarde de tener un corazón duro.
sino un corazón abierto, enseñable. Hay gente que he escuchado decir, ya nadie más tiene algo que enseñarme a mí. Menos un peladito que me venga a enseñar a mí que tengo 40 años en este ministerio. ¡Wow! Yo guárdame, quiero tener 100 años como el abuelo, pero todavía con un corazón enseñable. Gracias a Dios por su vida. Eso habla de humildad. Cuando uno tiene un corazón duro, uno tiene orgullo, orgullosos, y no permites y no ves lo que el Señor está pasando delante de tus ojos, en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, porque estás ensimismado, creyendo que somos la última Coca-Cola del desierto. Espíritu enseñable a la iglesia, el Señor le habla. Quiere seguir teniendo tiempo contigo, no importa lo mucho o lo poco que has caminado con el Señor. Quiere tener tiempo contigo. Lo vas a tener tú para el Señor, porque nadie, el Señor te va a amarrar a esa silla. Él no amarra ni obliga a nadie. Es voluntario. Señor, yo quiero estar ahí, porque yo sé que al lado tuyo es que yo puedo. Ahí donde renovo mi fuerza. Ahí donde, Señor, me levantas. Ahí donde me anima. Ahí donde me motivas, Padre. Ahí donde me muestras las señales. Ahí donde te revelas a mi vida. Ahí donde me enseñas lo que es realmente importante. ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? Usted y yo. Reconocemos lo que el Señor hace por nosotros hoy. Reconocemos lo que el Señor está haciendo. Lo que el Señor está haciendo. El Señor está haciendo. No lo estás viendo, no lo estamos viendo, entonces necesitamos tener más tiempo con Él. Porque el Señor está haciendo. Tienes que sacar el tiempo al lado de Cristo. Usted y yo. Y cuando hacemos eso, el Señor se revela y empezamos a entender que no traje pan, que no había chicha y que no había hielo. Empezamos a entender lo realmente importante en el Señor, que es su palabra, es Él para nosotros y más allá de nosotros, para hacer lo que nos manda hacer sin titubear, como la gente de Nínive. Creyeron, hicieron ayuno, se vistieron de silicio. ¿Quién los mandó a hacer eso? ¿Quién? Nadie. El Espíritu del Señor que mora en usted y en mí nos manda a caminar en esa dirección, a reaccionar, a enderezar, a corregir y a avanzar. Eso manda el Señor. ¿Qué tal si oramos? Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres soberano, tú eres rey. Gracias por tu palabra, Padre, que es viva y eficaz. Oh Señor, yo me gozo por tu palabra, me gozo por tu presencia, me gozo, Señor, porque sé que estás aquí. Yo me gozo, Señor, porque tus promesas se cumplen. Gracias, Padre. En actitud de reverencia, todo el mundo con sus
ojos cerrados, cabeza inclinada en reverencia al Señor. Amigo, amiga que nos visitas hoy, o quizás ya tienes un tiempo visitándonos y no has dado ese paso de entregar tu vida a Jesús, al Maestro. Él quiere tener tiempo contigo. Él quiere mostrarte las señales y su verdad. Esa invitación es hoy para ti. Esa invitación es hoy para ti, amigo, amiga. Si está en tu corazón, si has decidido, porque es una decisión. Como ves, Él es un caballero y te invita hoy a que abras tu corazón a Él. Si esa es tu decisión hoy, repite esta oración conmigo, sencilla pero significativa, determinante. Es una oración que transforma espiritualmente, se mueve, se agita. Hazla conmigo si es tu decisión. Dice: Señor Jesús, en esta mañana te acepto como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y abrazo tu verdad, abrazo tu salvación, abrazo la vida eterna que solo tú puedes dar. Amén. ¿Alguien hizo esta oración conmigo? ¿Alguien hizo esta oración? Levanta tu mano, sin temor. Levanta tu mano si hiciste esta oración conmigo, sencilla, que el Señor es así, sencillo. Él es sencillo, pero poderoso. Entonces, habla la iglesia. Estás viendo las señales del Señor en tu vida. Estás viendo las señales de estos tiempos. Allí donde estás, reacciona a esta palabra como quieras hacerlo, de rodillas, de pie, viniendo al altar, como quieras hacerlo, pero responde. Es una palabra que Dios trajo a su iglesia entonces, y la trae con propósito, la trae con amor, porque nos ama. A sus discípulos corrigió, pero más allá de eso les amó y les abrazó, los formó, tuvo tiempo con ellos, como lo tiene con nosotros hoy también, como lo quiere seguir teniendo. Ponlo delante del Señor. Él es grande, Él es bueno. Por tu palabra. Gracias, Dios, porque tu Espíritu Santo está en este lugar, en este preciso momento. Y dice la palabra, Jesús, entendiéndolo. Él nos entiende, Él te entiende. Quizás la gente no te entienda, pero Jesús sí te entiende. Él te entiende lo que estás pasando. Él entiende tus luchas, tus necesidades. Él entiende quién eres. Él entiende tu necesidad. Él entiende tu oración. Él entiende. Dice, Él entiende. Y Él actúa. Abrázalo de parte del Señor. Él entiende. Él actúa. Él nos entiende. Y a sus hijos les revela su verdad. Cuando vamos a la palabra, a tener tiempo con Él, necesitamos de esa revelación del Padre para poder entenderlo. Y Él no nos da, porque Él lo prometió. Su Espíritu Santo lo hace en nosotros. Así que no te quedes allí simplemente pensando que nadie te entiende. El Señor sí te entiende.
Él nos entiende, por eso estamos aquí. Porque si hay alguien que nos puede entender, es Él. Si hay alguien que entiende mi situación, es Él. Y si hay alguien que tiene la salida a esa situación, es Él. Porque Él es todopoderoso. Él venció la muerte. Él resucitó el tercer día. Bendito el Señor. Voluntariamente dio su vida por usted y por mí. Voluntariamente. Ninguna conspiración de fariseos, saduceos, del enemigo. No, voluntariamente la dio por usted y por mí, y se levantó, venció la muerte y está sentado a la derecha del Padre. Bendito el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Es una palabra que el Señor trajo hoy a su iglesia con propósito. No para sentirnos mal, todo lo contrario, para que nos sintamos bien de que hay un Padre pendiente de nosotros, pendiente de cada cosa que hacemos y que no hacemos también. Nos confronta, pero también nos abraza, nos anima, nos dice: estoy aquí y siempre voy a estar. Él ha prometido eso. Estoy con ustedes todos los días. Todos los días. Todos los días podemos estar delante de Él. Todos los días, en todo momento. Solo tenemos que sacar el tiempo para estar junto al Padre. Bendito Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Padre Santo. Oh, tú eres grande, 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 grande. Cantamos que grandes y maravillosas son tus obras. Bueno, vamos a alabar al Señor. Él es digno de toda alabanza, ¿verdad? Él es digno. Él es digno. Vamos a alabar al Señor. Vamos a darle la gloria y la honra a Él. Todo se lo merece. Oh, gracias, Dios, por tener paciencia conmigo. Solo Él puede tener esa paciencia. Por eso, grandes y maravillosas son tus obras, Dios.
vida. Bendecimos, Señor, a cada hijo, hija aquí presente, cada persona, Señor, niño, adolescente, joven, persona mayor, adulto mayor, todo, Señor, bajo tu cobertura. En el nombre de Jesús, Señor, llévanos por bien a sus hogares, podamos reflexionar